Continuando con el estudio de las formas geométricas, encontraremos a continuación un concepto que históricamente ha tenido una gran trayectoria y recorrido desde el punto de vista aritmético, algebraico, geométrico, entre muchas otras ciencias. En particular haremos referencia al teorema de Pitágoras, cuya construcción e interpretación inicial nace de las características de un triángulo rectángulo. Comencemos entonces a revisar diferentes formas de visualización y consecuencias o colorarios que se parten o se derivan de dicho teorema. La definición o redacción de este teorema establece que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual o equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Gráficamente, esta situación la reconocíamos tiempos atrás. Supongamos que tenemos un triángulo de vértices A, B y C como el que estamos ilustrando en este momento. Adicionalmente a ello, tendríamos que estar seguros cuál es el ángulo recto. Vamos a suponer en este caso que nuestro ángulo recto es el ángulo formado en el vértice A, es decir, que el ángulo recto es el ángulo CAB. Recordemos que la medida de todo ángulo recto es equivalente a 90 grados. Hemos señalado además en nuestro triángulo, con letras minúsculas del alfabeto, las longitudes de los tres lados de nuestro triángulo. Una de ellas señalada o marcada con la letra minúscula A y que hace referencia al lado BC. La segunda característica o letra es la letra B, que hace referencia al lado AC, y finalmente el lado AB. Si es cierto que en el vértice A estamos formando un ángulo de 90 grados, significa entonces que la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo sería equivalente al segmento BC, o marcado también como el lado A, ya que la hipotenusa, además de ser el lado más largo de todo triángulo, se caracteriza en todos los casos por ser opuesto al ángulo recto, mientras que los otros dos lados que forman el ángulo recto, en este caso el lado B y el lado C, hacen referencia a los catetos del triángulo rectángulo. Algebraicamente, el hecho que intentó representar Pitágoras en su definición o teorema hace referencia a lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa, es decir, A al cuadrado, es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, los catetos o cantidades B y C. Si quisiéramos encontrar qué consecuencias o derivaciones salen a partir de este teorema, encontraremos entonces que, al intentar despejar la cantidad A desde el punto de vista algebraico, podríamos tomar el exponente cuadrado que está afectando a dicha base y convertirlo en una raíz cuadrada al lado derecho de la igualdad. De esta manera obtenemos que la cantidad A es equivalente a la raíz cuadrada de B a la 2 más C a la 2. En cambio, si intentáramos calcular el valor de alguno de los dos catetos del triángulo rectángulo, mediante un proceso similar encontraríamos lo siguiente. Por ejemplo, el cateto B. Para despejar su valor algebraico, procederíamos a pasar a restar al lado izquierdo de la igualdad la cantidad C cuadrado. En este momento la estoy señalando en la ecuación principal. Restar esta cantidad al lado izquierdo haría que la cantidad B cuadrado quedase sola, y finalmente, al quitarle la potencia cuadrada, la convertiríamos en una raíz. Es importante verificar por parte de cada uno de nosotros que la cantidad o cateto B efectivamente es equivalente a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Finalmente, si intentáramos calcular el valor del segundo cateto mediante un proceso similar, podríamos pasar a restar, en vez de la cantidad C cuadrado, la cantidad B cuadrado, al lado izquierdo de la igualdad. De esta manera, el cateto C queda equivalente a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el primero de los catetos al cuadrado. Se hace importante en este instante mencionar y aludir que al momento de calcular alguno de los tres lados de un triángulo rectángulo va a depender fundamentalmente de si es un cateto o la hipotenusa el valor que estamos calculando. Ahora bien, queda como ejercicio importante practicar con esta importante fórmula
porque encontraremos varios teoremas derivados cuya fundamentación principal es el hecho de relación aritmética entre sus tres lados. De manera general, hemos reconocido cómo en el teorema de Pitágoras hay una relación aritmética entre las medidas de las longitudes de sus tres lados, es decir, que el valor de la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Sin embargo, este hecho geométrico podríamos intentarlo particularizar a algunas figuras geométricas adicionales y que serán construidas sobre los lados del triángulo rectángulo. Partamos de una primera idea geométrica, y es el concepto de áreas. Supongamos, como vemos en nuestra ilustración, que tenemos un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Estamos marcando claramente el lugar o hecho donde está formado el ángulo recto de los 90 grados. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Esta interpretación o derivación geométrica nos está proponiendo que a partir del triángulo rectángulo construyamos unos cuadrados con las siguientes características. De modo puntual, en el conjunto de los números reales estamos suponiendo que el cateto A del triángulo rectángulo mide 3 unidades, razón por la cual se ha construido en color azul, en este caso, un cuadrado de lado 3. Sobre el cateto B, supongamos que en este caso la medida es 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. De esta manera hemos construido sobre el cateto un cuadrado de lado cuya dimensión es equivalente a 4. Finalmente, la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo es una hipotenusa cuya medida es 5 unidades. De esta manera, similar a las dos anteriores, hemos construido un cuadrado de lado 5 y que hemos seleccionado en este instante con un color diferente a los otros dos. Es así que aplicando el concepto de área de un cuadrado, y recordemos que resulta de multiplicar las longitudes de dos de sus lados, es decir, lado por lado, comprobemos el hecho geométrico o la validación del teorema de Pitágoras. En este caso, el cuadrado de color rojo tendrá área equivalente a 25 unidades cuadradas, valor que resulta de multiplicar la longitud del lado 5 por la longitud del otro lado 5. El cuadrado de color amarillo es un cuadrado cuya área resulta de multiplicar la longitud del lado 4 por el otro lado 4, equivalente a 16 unidades cuadradas de área. Finalmente, el cuadrado de color azul construido sobre el cateto A tiene longitud 3 por cada lado. Al calcular su área encontraremos 9 unidades cuadradas. Ahora bien, podemos perfectamente verificar que la suma de 16 unidades cuadradas más 9 unidades cuadradas es equivalente a 25 unidades cuadradas. De esta manera estaríamos comprobando que efectivamente el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de dicho triángulo rectángulo. Sin embargo, podríamos pensar si en vez de cuadrados, ¿qué pasaría si construyésemos otro tipo de figuras? Es así que podríamos plantear o pensar en una generalización algebraica para el teorema de Pitágoras. Dicha generalización hace referencia a que el área del polígono construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es equivalente a la suma de las áreas de los polígonos construidos sobre los catetos. En esta primera ilustración, donde tenemos de nuevo un triángulo rectángulo, cateto B, cateto C e hipotenusa A, hemos construido diferentes polígonos. Este polígono en particular hace referencia a un hexágono. Con la longitud del lado A hemos construido un hexágono del lado A. Con la longitud B hemos construido un hexágono del lado B. Y con la longitud del lado C hemos construido un hexágono del lado C. Podríamos entonces generalizar que el hexágono
construido sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo tiene como área equivalente a la suma de las áreas de los hexágonos construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo. No conforme con esta situación, podríamos también pensar qué sucedería si en vez de unos hexágonos dibujáramos sobre los lados del triángulo unas semicircunferencias o semicírculos, como en esta ilustración, donde vemos un triángulo rectángulo de cateto C, cateto B, hipotenusa A, y donde hemos construido un semicírculo sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo y unos semicírculos adicionales sobre los catetos de dicho triángulo. Podríamos entonces generalizar y pensar, a partir de los elementos abordados en este apartado, que el área del semicírculo A2 es equivalente a la sumatoria de los semicírculos A1 y A3. Queda entonces como reto pensar qué otro tipo de polígono podríamos construir a partir de la generalización del teorema de Pitágoras. Son diversas las consecuencias que podremos encontrar a partir del enunciado del teorema de Pitágoras. Estas consecuencias que abordaremos serán de orden estrictamente algebraico y estarán relacionadas o estarán dadas en función de las longitudes de los lados del triángulo. Mediante 4 teoremas abordaremos las principales características, siendo importante por parte de nosotros ahondar y profundizar en otras adicionales. Estas consecuencias son conocidas con el nombre de corolario, derivación o consecuencia inmediata del teorema de Pitágoras. Además, por su validez y veracidad, pueden denominarse también como teoremas. Comencemos entonces reconociendo los corolarios del teorema de Pitágoras. En primer lugar, encontraremos un teorema cuyo enunciado hace referencia a que en todo triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa define 2 triángulos rectángulos adicionales, que son semejantes entre sí y por supuesto semejante al rectángulo original. En esta ilustración estamos encontrando un triángulo rectángulo. El ángulo recto está seleccionado o está marcado en el vértice C. Encontramos los ángulos agudos B y A. Se ha señalado la hipotenusa del triángulo rectángulo relativa a la hipotenusa AB. Esta altura está formando nuevamente 2 triángulos. Está construyendo el triángulo de vértices C, B, D, pero adicionalmente está construyendo, determinando el triángulo de vértices C, D, A. Como es una altura relativa a la hipotenusa, claramente podríamos verificar que hay un par de ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Es decir, que los 2 triángulos formados son triángulos rectángulos al igual que el triángulo original. Este importante teorema o primer corolario está haciendo referencia a que existe una relación de semejanza entre el primero de los triángulos formados, es decir, que el triángulo C, B, D será un triángulo semejante al triángulo A, C, D y a su vez serán semejantes al triángulo A, B, C. Queda importante como compromiso en esta construcción de relaciones de semejanza verificar cuáles son los ángulos correspondientes y los lados correspondientes u homólogos en esta relación de correspondencia o semejanza establecida. Un segundo teorema o corolario derivado del teorema de Pitágoras hace referencia a que en todo triángulo rectángulo la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los 2 segmentos en que divide la hipotenusa. Mediante una ilustración, comprendamos el concepto de media proporcional. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo como el mostrado en esta figura, donde adicionalmente hemos seleccionado con algunas letras ciertas cantidades de nuestra construcción. Veamos uno de los catetos del triángulo, el segundo cateto del triángulo rectángulo, encontremos o señalemos en este momento la hipotenusa y cómo hemos trazado la altura relativa a dicha hipotenusa, señalada como el segmento H. Cuando el segmento H es trazado, además de formar 2 ángulos rectos o 2 ángulos de 90 grados, está determinando sobre la hipotenusa
dos segmentos adicionales. Uno de ellos está señalado como el segmento X, mientras que el otro está indicado en la figura como el segmento Y. Este teorema hace referencia entonces a que la altura trazada es media proporcional entre los segmentos X y Y. La palabra media proporcional hace referencia o significa, en otras palabras, a que la longitud de la altura al cuadrado es equivalente a la multiplicación de los catetos X y Y. Ahora, intentemos mediante una ilustración práctica poner de manifiesto algunas de estas características o propiedades. Partamos de un triángulo rectángulo, como el que vemos en la figura, donde previamente se han establecido ciertos valores o medidas. Supongamos que la hipotenusa trazada y relativa a la hipotenusa del triángulo, en este caso, mide 12 centímetros. Sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo hemos marcado o seleccionado dos segmentos. Uno de ellos es una cantidad desconocida y es la cantidad A, mientras que la otra tiene un valor numérico conocido y es la cantidad B. Adicionalmente, estamos partiendo como hipótesis de que uno de los catetos del triángulo rectángulo mide 15 centímetros, mientras que el otro cateto es una cantidad desconocida señalada como A. Se nos pide entonces calcular mediante el uso de diferentes aplicaciones o derivaciones del teorema de Pitágoras los valores desconocidos A y B. Para ello, revisemos el siguiente cálculo, donde estaremos haciendo uso del teorema inmediatamente anterior que hace referencia a la altura como media proporcional. Si aplicamos dicho teorema en esta ilustración, encontramos que la altura relativa a la hipotenusa, es decir, 12 al cuadrado, es media proporcional entre los segmentos formados sobre la hipotenusa. En este caso encontramos que 12 al cuadrado es equivalente a la multiplicación de 9 por b. Al desarrollar aritméticamente esta operación encontramos que 144 es equivalente a 9 por b. Mediante la ley uniforme pasamos el 9 a dividir al lado izquierdo y a partir de este cociente encontramos que 144 novenos, que es equivalente al valor de b, corresponde a un valor de 16 unidades. Es decir, que el segmento o tramo de hipotenusa marcado como b mide 16. Hipotenusa de uno de los triángulos rectángulos, aún no del triángulo principal. Ahora bien, intentemos entonces encontrar el valor del cateto A. Observemos que la medida, ahora sí, de la hipotenusa principal del triángulo inicialmente dado resulta de sumar 9 unidades más 16 unidades, unidades dadas en centímetros. En este caso, la suma de 9 más 16 es equivalente a 25 centímetros. Entonces, para encontrar o calcular la longitud del cateto A, haremos uso del teorema de Pitágoras dado en su extensión inicial. Revisemos los siguientes cálculos. El valor de la longitud de la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, en este caso a al cuadrado más 15 al cuadrado. Aritméticamente, desarrollando esta expresión, tenemos que el cuadrado de 25 es 625, mientras que el cuadrado de 15 es equivalente a 225. Mediante la ley uniforme tomamos la cantidad 225 y la transferimos a restar al lado izquierdo de la igualdad, quedando 625 menos 225 equivalente al cuadrado del cateto A. Esta diferencia nos da como resultado 400 unidades. El valor 400 tendrá que estar afectado por una raíz cuadrada que parte o se origina del exponente de la potencia cuadrada A. Al calcular la raíz cuadrada de 400 obtenemos finalmente como resultado 20 unidades para el cateto A. De esta manera, hemos utilizado el teorema de Pitágoras y una de sus derivaciones para encontrar cantidades desconocidas dentro de un triángulo rectángulo. Continuemos caracterizando o derivando nuevas consecuencias algebraicas a partir del teorema de Pitágoras. Encontramos una tercera situación o teorema
que hace referencia a que en todo triángulo rectángulo el producto de los catetos es equivalente al producto de la hipotenusa por la altura trazada sobre ella. En nuestra ilustración encontramos un triángulo rectángulo de catetos A y B, mientras que la hipotenusa la hemos señalado como el segmento C. Además, hemos trazado la altura relativa a la hipotenusa y su longitud la hemos señalado o marcado como la longitud H. Este teorema está haciendo referencia a una importante multiplicación. Notemos cómo realizamos el producto del cateto A con el cateto B, en este caso A por B, y cómo estamos haciendo equivalente dicha multiplicación a la multiplicación de la longitud de la hipotenusa por la altura trazada sobre ella, es decir, C por H. Veamos un ejemplo práctico de esta situación. En el teorema número 2, que veíamos hace unos instantes, habíamos encontrado exactamente esta misma ilustración. Un triángulo rectángulo con longitudes 16, 9, 12, 15 y 20. Recordemos cómo el valor 16 y el valor 20 fue calculado por nosotros mediante el uso de otros teoremas anteriores. En este caso podríamos corroborar la siguiente información. ¿Qué sucedería si realizáramos la multiplicación de 15 por 20? Es decir, la multiplicación de la longitud de este cateto 15 por la longitud de este otro cateto 20. Pues bien, podríamos corroborar que dicha multiplicación es equivalente a la multiplicación de la hipotenusa del triángulo rectángulo, que mide 25 unidades y que se forma de la suma de 16 más 9, por el valor o la longitud de la altura relativa a la hipotenusa H, que en este caso es 12. Es decir, 15 por 20 equivalente a 300, mientras que 25 por 12 del lado derecho de la igualdad también es equivalente a 300. De esta manera estaríamos comprobando la validez del teorema 3 o corolario 3 del teorema de Pitágoras. Antes de presentar el último teorema o consecuencia de este importante teorema principal denominado de Pitágoras, revisemos el concepto de proyección de un segmento sobre otro. Construyamos un triángulo rectángulo como el que se muestra en esta figura. Partamos de la idea de considerar el segmento marcado como el segmento BD en esta gráfica. A este segmento se le acostumbra a llamar la proyección del cateto BC sobre la hipotenusa AB. Por otra parte, el segmento AD se reconoce o se denomina la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa AB, dando lugar entonces a dos importantes proyecciones, la proyección AD y BD, que respectivamente corresponden al cateto AC y BC sobre la hipotenusa del triángulo principal. Ahora, si a partir de dichas proyecciones hacemos un reconocimiento de sus medidas y las simbolizamos o denotamos con letras del alfabeto como X y Y, encontraremos entonces unas nuevas relaciones geométricas, justamente presentadas en el teorema número 4. En todo triángulo rectángulo, la medida de un cateto es media proporcional entre la media de la hipotenusa o medida de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Es decir, comparemos nuestra ilustración con los hechos algebraicos aquí descritos. Y estamos encontrando entonces que la longitud BC o del cateto BC elevado al cuadrado es equivalente a la multiplicación de toda la hipotenusa AB por la proyección sobre dicha hipotenusa X, mientras que de otra manera podemos verificar también que la longitud AC, es decir, el cateto AC al cuadrado, es equivalente de nuevo a la multiplicación de la longitud de la hipotenusa AB por la proyección Y. Esta es la consecuencia o conclusión que nos presenta el teorema número 4.